tormenta sepultó el bosque bajo un manto de lluvia como Seizo jamás había visto antes. Era su tercer día de viaje y hasta ahora los dioses le habían favorecido con un clima benigno que le sonreía desde el amanecer hasta la noche. Sin embargo, aquella jornada amenazó tormenta desde primera hora y finalmente cuando cayó la tarde, el vespero vino acompañado de un aguacero que estremeció incluso los árboles. El bosque entero repiqueteaba como la piel de un tambor y el samurái se vio obligado a buscar refugio bajo un pequeño templete levantado junto al camino. Allí compartió techo con un pequeño gizo de piedra cubierto con un pañuelo rojo. Viajaba de regreso a Izumo, la vieja tierra de su familia, y aunque en condiciones normales podría haber cubierto dicho trayecto en pocos días, había decidido no tomar las rutas comerciales más cortas, sino dirigirse hacia la costa de Totori. Quería contemplar el mar que su maestro tanto añoraba y que él en tan pocas ocasiones había visto. Desde allí, recorriendo el litoral, bordaría los lagos Nakaumi y Shinji hasta llegar al corazón de Izumo. Era un viaje innecesariamente largo, pero no tenía prisa ninguna, pues sabía lo que debería hacer una vez llegara y albergaba la esperanza de que la senda junto al mar limpiara su alma y su mente, ayudándole a prepararse para su deber. Lo cierto es que, desde que puso el pie en el camino, Seizo había comenzado al mismo tiempo un viaje interior en el que trataba de encontrar la motivación necesaria para cometer su venganza. Y mientras Susano continuaba bramando desde los cielos, el joven sentado junto al silencioso Bodhisattva de piedra, con la mirada perdida en los charcos que afloraban a lo largo de la senda, continuaba recorriendo ese otro camino que le resultaba mucho más arduo que el que debía llevarle desde el monte Daisen hasta Izumo. Hacía días que le atormentaba el momento en que debería dar muerte por segunda vez en su vida. Había buscado dentro de sí el odio necesario para asesinar por venganza, pero no lo encontró, pues la muerte de su familia era un triste recuerdo que, lejos de suscitarle rabia, solo le inspiraba melancolía y un profundo sentimiento de desamparo. Privado del odio, solo le quedaba aferrarse al sentido del deber que Kenzaburo le había inculcado, pero ¿sería aquello suficiente? Sacudió la cabeza e intentó apartar de su mente una pregunta cuya respuesta no conocería hasta que llegara el momento. Pensar demasiado, atormentar el espíritu con cuestiones irresolubles, solo consigue hacer al hombre dubitativo y su voluntad quebradiza. 1000 veces se lo había advertido Kenzaburo y 1000 más se lo debería recordar Seizo a sí mismo. Así que, dejándose aquellas elucubraciones a un lado, se cubrió los hombros con su grueso manto de explorador, se ató el sombrero bajo la barbilla y reemprendió el camino bajo la tormenta, con la esperanza de que la lluvia arrastrara también sus pensamientos. El temporal amainó durante la noche y el día amaneció de nuevo despejado. El sol de la mañana terminó por secar lo que el fuego de la hoguera no había logrado, y Seizo continuó caminando a buen ritmo durante el resto del día, deteniéndose solo para almorzar unos cuantos pasteles de arroz y ñame silvestre que hirvió en un bol de su alforja. Avanzaba siempre hacia el norte, en dirección a la costa a través de los sinuosos caminos que atravesaban la provincia de Hoki, y antes de que atardeciera pudo divisar el vasto azul que se extendía hasta el horizonte. Con el corazón animado por aquella visión, siguió un poco más a sus pies embarrados. La senda subía y bajaba a través de una extensa llanura, y cada vez que el viajero cornaba un repecho, divisaba el mar más cerca e imponente, hasta que por fin saboreó la sal en la brisa y sus oídos se llenaron del rumor de las olas. El sol declinaba cuando alcanzó el acantilado barrido por el viento y pudo contemplar desde el filo mismo de la roca
la infinita inmensidad del mar. Llenó su pecho en aquel aire húmedo y descubrió con agrado que las vertiginosas corrientes que ascendían por la pared de piedra arrastraban el rocío de la rompiente. Disfrutó del viento que agitaba sus ropas y le humedecía el rostro, hasta que divisó una playa más adelante, siguiendo el perfil del acantilado hacia el oeste. Atraído por la perspectiva de caminar sobre la arena blanca y reencontrarse con recuerdos de salitre y espuma, Seizo retomó la marcha con una ilusión que le había resultado ajena durante años. Se descalzó al pisar la arena y caminó hacia la orilla. Antes de llegar al agua, dejó caer su bolsa y su capa. Se desnudó y se adentró en el mar. El agua estaba fría, pues hacía pocas semanas que el invierno había quedado atrás, pero no más que los gélidos arroyos de la montaña en los que se había bañado durante años. Perdió la noción del tiempo jugando entre las olas y nadando sobre ellas, hasta que finalmente reparó en que el sol comenzaba a desaparecer tras la líquida línea del horizonte. No sin pesar, decidió que había llegado el momento de aprovechar los últimos rayos de sol para secarse y buscar un refugio donde pasar la noche. Nadó hasta la orilla y se envolvió en su manto de viaje, sintiéndose limpio por primera vez en muchos días. Mientras esperaba que la brisa le secara el pelo, se deleitó escuchando la pausada respiración del mar, que exhalaba las olas que venían a morir junto a sus pies. Durante un instante, imaginó olvidarlo todo y permanecer allí por el resto de sus días, pero la realidad pronto vino a sacarlo de su ensoñación. En la distancia, pero aún sobre la playa, titilaba una llama lejana, probablemente una hoguera de pescadores o viajeros que habían decidido pasar la noche junto al mar. Se dijo que la suerte continuaba sonriéndole aquel día, así que terminó de vestirse, se ciñó las espadas a la cintura y comenzó a avanzar por la orilla en dirección a la misteriosa luz. No había anochecido aún cuando alcanzó el modesto campamento. Se trataba de una pequeña hoguera encendida sobre piedras y rodeada por esteras, pero no había nadie junto a ella. Imaginó que el que hubiera prendido el fuego no podía andar lejos si pretendía alimentarlo para mantenerlo vivo durante toda la noche. Así que continuó caminando en dirección a una escollera natural que se adentraba sobre las olas. Por fin, en el extremo de la misma, pudo divisar dos figuras que se movían recortadas contra el ocaso. Avanzó con cuidado, pues no estaba acostumbrado a caminar sobre rocas mohosas, y según se aproximaba, pudo distinguir al contraluz que las dos siluetas pertenecían a un pescador que con las piernas separadas lanzaba las redes al mar y a un niño acuclillado que lo observaba junto a un cesto. Durante largo rato admiró la habilidad del hombre con las redes, que hacían bailar entre la corriente con amplios movimientos de sus brazos, pero antes de aproximarse más, prefirió saludar por encima del ruido del mar. El pescador y el niño se giraron hacia él, suspicaces ante un ronin que llega a la caída del sol. Cuando estuvieron suficientemente cerca para hablar, el samurái saludó con un gesto amistoso. «Soy un viajero de paso por la provincia de Hoki. Me preguntaba si podría pasar la noche junto a vuestra hoguera». El pescador y el pequeño, que debía ser su hijo, se miraron durante un instante, pero el adulto se apresuró a asentir ante la petición. Al fin y al cabo, no podía desairar a un samurái, aunque se tratase de un ronin. «Por supuesto, señor, no podemos negarnos. No pretendo aprovecharme de vosotros. Si me ofrecéis algo de vuestro pescado como cena, os pagaré, aunque os advierto que no es mucho lo que tengo». «No será necesario», repuso el pescador. «Insisto en ello, de otro modo no aceptaría vuestra comida». Concluid. El hombre volvió a asentir, pero le advirtió que aún no había concluido su faena, por lo que le rogó paciencia. Cuando se volvió para lanzar de nuevo las redes, Seizo se aproximó al pequeño y le revolvió el pelo apelmazado por el salitre. «Ya que compartiremos cena, debéis saber que mi nombre es Seizo».
Yo soy Yasuhachi, señor, se presentó el pescador con una inclinación, pero sin desatender sus aparejos. Y este es mi hijo, Matahachi. Está aprendiendo a lanzar las redes. Veo que eres todo un experto, pero tenía entendido que se faena temprano por la mañana para vender el pescado fresco. Nunca había escuchado de nadie que pescara al atardecer. Por la mañana, las familias de pescadores cercanas que viven tras aquellas colinas sacan sus barcas y sus redes. Ahora, sin embargo, podemos estar solos, mi hijo y yo. Además, esta tarde el viento ha soplado hacia la costa. Hay muchos peces cerca de la orilla. Pero, ¿qué harás con lo que captures? Lo que metas en esa cesta no estará fresco mañana. Esa cesta es solo para nuestra cena, explicó Yasuhachi. Ahora verá, separando las piernas y asentando el peso sobre las caderas, tiró con todas sus fuerzas para sacar las redes del agua. Entre las mallas se agitaban decenas de haces de plata que reflejaban la luz del atardecer. El pescador abrió la boca de la red y el pequeño Matahachi se abalanzó a coger unos cuantos peces antes de que alguno pudiera escapar. Tomó una brazada, sin distinguir tipos o tamaños, y su padre cerró de nuevo la red anudándola con 2 vueltas de soga. Mientras el pequeño Matahachi corría hacia la cesta, un par de peces saltaron de sus brazos y tras abofetearle la cara, cayeron al suelo. Con espasmódicos brincos saltaron sobre la húmeda roca y regresaron al mar. Pero el niño no se preocupó por ellos. Se apresuró hasta el canasto, metió en él el resto de peces y lo cerró rápidamente antes de que alguno pudiera liberarse. Seizo observó atento todo el proceso, pero lo que más le llamó la atención fue lo que hizo el veterano pescador. Una vez hubo cerrado la malla, tomó de su cintura una larga barra de hierro y la clavó entre las rocas. Anudó a ella la cuerda que cerraba la red y tiró esta al mar, de modo que se hundió entre las olas con los peces dentro, pero quedando anclada en la escollera. Mañana, cuando saque la red, los peces capturados estarán vivos y llegarán frescos al mercado de Sakai Minato. Veo que no son solo un pescador hábil, también eres un hombre astuto, dijo Seizo. Toma buena nota de lo que tu padre te enseñe, Matahachi, y te irá bien en esta vida. El pescador sonrió ante el cumplido del joven samurái, mientras el niño sentía con gravedad. Seizo, pese a haber permanecido los últimos años recluidos en una montaña con la única compañía de sus dispares maestros, conservaba la espontaneidad y naturalidad de trato que le eran innatas y que había aprendido a pulir como dependiente en el negocio de los Ichigoya. Por tanto, no tardó en ganarse la simpatía de padre e hijo, y departieron de forma animada durante las horas siguientes, siempre sobre cosas triviales como el tiempo, las mejores rutas para viajar o la vida de un pescador. Justo el tipo de conversación intranscendente que Seizo necesitaba. Mientras charlaban, el viajero se encargó de mantener vivo el fuego sin quitar ojo al laboral de su anfitrión, que preparaba el pescado para la cena. La natural curiosidad de Seizo le empujaban a aprender cuanto fuera posible de cada situación, sobre todo cuando se refería a conocimientos prácticos como aquel que le podrían resultar útiles en un futuro inmediato. Yasuhachi tomó un afilado cuchillo que había dejado clavado en la arena, lo enjuagó en un cubo con agua y practicó 2 precisas incisiones bajo la cabeza de cada pescado. Esperó a que estos se desangraran a través del corte y a continuación los abrió un canal para limpiar las tripas. Los ensartó en espetones y ató con unos pequeños cordeles y los puso al fuego sobre la hoguera que Seizo había avivado. El olor del pescado asado no tardó en despertarles el apetito, y cuando por fin estuvo en su punto, cada uno devoró su ración de buena gana. Comieron y bebieron del sake malo que el pescador había llevado a la playa, pero que convenientemente
suficientemente calentado, pasó sin demasiados problemas por la garganta. La charla fue amena, y pese a que Yasuhashi, animado por el licor, pronto le contó los pormenores de su vida al joven desconocido, tuvo la prudencia de no cuestionarle sobre su pasado, ni dónde venía o hacia dónde iba. Poco a poco la noche se fue haciendo más profunda sobre sus cabezas, pero las historias del pescador no tocaban a su fin. Relataba una anécdota sobre una mujer y su suegra, que su hijo acompañaba con asentimientos y risas, cuando súbitamente cesó en su cháchara al reparar en la mirada de Seizo. Este permanecía atento a la oscuridad, y cuando Yasuhashi se volvió para comprobar qué era lo que había visto el samurái, descubrió que alguien se dirigía hacia ellos avanzando entre las tinieblas que anegaban la playa, como el fantasma de un naufragio. El pescador, supersticioso como todos los que se ganaban la vida con las manos, se asustó y abrazó al pequeño Matahachi contra su pecho. Seizo le tocó el hombro para tranquilizarlo, al tiempo que se ponía en pie y avanzaba hasta el umbral del irregular círculo de luz que proyectaba la hoguera. Allí aguardó a que el fantasma llegara hasta ellos. Cuando el resplandor alcanzó a aquel que se aproximaba sobre la arena, el joven comprobó que se trataba de un monje errante. Mantenía el rostro cubierto bajo el ala de su sombrero y se apoyaba en un cayado con anillos que tintineaban a cada paso. Antes de llegar hasta ellos, se descubrió la cabeza tonsurada y los saludó con una reverencia. «Disculpad si os he sobresaltado, pero el fuego me ha tentado y no he podido evitar aproximarme. Siéntate junto a nosotros, Ponzo», le invitó Seizo. «Aún quedas aquí pescado fresco». El peregrino les dio las gracias y se adentró en el círculo de luz para sentarse junto a la hoguera. El samurái observó que llevaba a la cintura una flauta shakuhachi, similar a la usada por los monjes mendicantes. Así como náufragos de un islote anclado a un mar de sombras, los compañeros de velada se sentaron en torno al fuego y retomaron la cena, pero el ambiente era menos cómodo con la llegada del bonzo. Quizás porque su presencia resultaba demasiado extraña, quizás porque el susto había apagado el animoso carácter de Yasuhashi. Lo cierto es que las risas terminaron y todos se dedicaron a comer en silencio con la mirada perdida. De tanto en tanto, Seizo observaba de soslayo al bonzo, que pese a intentar guardar las formas, daba cuenta con avidez de los 2 pescados que le habían asado. Fue el pequeño Matahachi quien tomó la palabra al encontrar en el largo silencio de los adultos la oportunidad de deslizar la pregunta que le rondaba la cabeza. «¿Has matado alguna vez a alguien con tus espadas?», preguntó con la desnuda curiosidad que muestran los niños por los detalles macabros. «Matahachi», exclamó su padre con acento ebrio, al tiempo que le golpeaba en la nuca con la mano abierta. El muchacho casi hundió la nariz en la arena del fuerte golpe y se incorporó rascándose la cabeza con gesto confuso, como si no comprendiera qué había hecho para merecer semejante castigo. «No pasa nada», los tranquilizó Seizo con gesto pacificador. «¿Por qué quieres saberlo, Matahachi? Mi tío dice que hoy día los samuráis ya no son lo que eran, que muchos nunca se han batido en duelo y que otros incluso han debido vender las hojas de sus espadas y lo único que portan a la cintura son vainas vacías». Dicho esto, el chico se encogió de hombro y cerró los ojos por si sobrevenía un segundo coscorrón, pero Seizo frenó el posible castigo al esbozar una sonrisa. «No sé si tu tío tiene razón, pero si es cierto, envidio a los samuráis de los que habla. Cualquier hombre que pase por esta vida sin tener que arrebatársela a otro es afortunado. Entonces, ¿tú sí has matado a alguien?» Seizo se tomó un instante antes de responder. «A una persona», reconoció con voz sombría. «Seguro que se lo merecía». Intentó sonreír ante el entusiasmo del niño, pero el rictus se le congeló en el rostro y bajó la vista hasta sus manos manchadas de pescado. Cuando volvió a levantarla,
Comprobó que Matahachi aún esperaba una respuesta que espoleara su imaginación. No podía mentirle, así que optó por reconducir la conversación. He observado que te falta una waraji. El niño se miró el pie descalzo y movió los dedos jugueteando con la arena, como si de repente recordara que le faltaba una sandalia. Sí, la perdí hace unos días. Ahora solo me queda esta. No hay nadie que te pueda hacer una nueva. Vivimos en una aldea de pescadores, dijo el padre, que ya se había tendido sobre la estera junto al fuego. Sabemos hacer redes para pescar y horquillas para recoger algas, pero lo demás dependemos de los vendedores ambulantes. Hace semanas que no pasa ninguno por la aldea, añadió el muchacho. Ya veo. El chico, al ver a su padre se disponía a dormir, desenrolló una segunda estera y se acurrucó junto a él. Dio las buenas noches con los ojos cerrados y no tardó en caer en un profundo sueño, al igual que Yasuhachi. Seizo los observó con media sonrisa, pues no hay nada como la conciencia tranquila de un niño para dormir a pierna suelta, salvo una buena ración de sake, se dijo mientras el pescador emitía un sonoro ronquido. Por fin se dirigió al monje. ¿Por qué no tocas algo con tu shakuhachi, Bonzo? Hace años que no escucho el sonido de la música. ¿No temes que pueda despertarlos? Estoy seguro de que alguien que tiene tanto tiempo para ensayar es capaz de interpretar una melodía suave como el arrullo de un riachuelo. Y sin esperar respuesta, el samurái se inclinó sobre su bolsa y sacó un ovillo de caña de arroz. ¿Qué harás tú mientras tanto?, quiso saber el monje. Trenzaré unas waraji para el niño antes de dormir, y en ellas usaré una moneda de cobre para pagar tu cena y la mía. Pienso partir antes de que se despierte. El Bonzo sonrió con gesto afable. Entonces se enmudeció los labios y arrancó los primeros tonos a su flauta de 5 agujeros. Interpretó un konkyoku, largo y de alma melancólica, que reverberó en la noche fundiéndose con el rumor de las olas. Dejándose llevar por aquel sonido, Seizo comenzó a trenzar una sandalia para Matahachi y pudo abstraerse de las miserias de aquel mundo, de lo que había vivido y lo que estaba por venir, centrándose solo en el aquí y ahora. Encontró una paz extraña, como la que Kenzaburo debía encontrar cuando meditaba durante horas junto al cerezo de su madre, pero no se percató de ello hasta que concluyó su labor. Cuando por fin hubo terminado, dejó la waraji sobre la arena y, tal como lo hacía, le embargó una sensación de tristeza, pues las tribulaciones de la vida mundana volvieron a llenar el vacío que había conseguido alcanzar. Se percató entonces de que el Bonzo también había concluido el Honkyoku, y Seizo le dio las gracias por aquel regalo. El monje asintió y guardó la flauta. Cuando todo volvió a quedar en silencio, levantó la vista hacia las estrellas y dijo: alguien tan joven no debería albergar tanta tristeza. Seizo aguardó a que el peregrino añadiera algo más, pero no lo hizo. ¿Por qué dices tal cosa? ¿Es que acaso no es cierto? No sabes nada de mí, respondió el joven con fingida indiferencia. Solo sé lo que me dicen tus ojos, y dado que no pueden llorar por lo que has hecho, pues eres demasiado joven para cargar con grandes pecados, probablemente estén llorando por lo que has de hacer. Seizo se agitó incómodo ante aquella observación, pero no fue capaz de rebatirla. Eres un buen hombre, samurái, pero incluso las almas buenas pueden condenarse si ignoran la ley de Buda y yerran en el camino. Mi camino está marcado, Bonzo. No soy yo el que decide mis pasos. El monje comprendió que ciertamente aquel joven guerrero había tomado una decisión terrible, que estaba dispuesto a llevar hasta las últimas consecuencias. Aún así, no desistió en aconsejarle. Aún estás a tiempo de abandonar ese camino. Fue Confucio quien nos enseñó que la naturaleza humana es buena en esencia. Seizo le miró con los ojos tristes antes de responder. También dijo que un hombre no puede viajar bajo el mismo cielo que el
asesino de su padre, y no hay mayor verdad que esa.